El rostro del terror en el siglo XXI. Este es uno de los rostros más reconocibles de la historia contemporánea. El rostro de un hombre que ayudó a fundar la mayor red fundamentalista islámica del planeta. Un individuo que pasó de ser un insurgente contra el dominio soviético en Afganistán a convertirse en el terrorista más temido del mundo. Hoy vamos a repasar, punto por punto, la historia de Osama bin Mohammed bin Abd bin Laden, el hombre que marcó para siempre el inicio del tercer milenio. Nacimiento y orígenes. La historia de Osama bin Laden comienza en Riad, capital de Arabia Saudita, el 10 de marzo de 1957. Debido a su vida clandestina y a la imagen que construiría más tarde. Muchas personas imaginan que bin Laden tuvo una infancia difícil. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Osama nació dentro de una de las familias más ricas y poderosas del mundo árabe. Mohammed bin Laden, el padre billonario. Su padre era Mohammed bin Laden. Un nombre que puede sonar común en Occidente, pero que en el mundo árabe es prácticamente legendario. Mohammed nació en Yemen, un país pobre. Y siendo aún muy joven emigró a Arabia Saudita en busca de oportunidades. Y las encontró. Muy cercano a la familia real saudita. Mohammed construyó un verdadero imperio en el sector de la construcción. Fue responsable de gran parte de la modernización de la infraestructura del país. Él fundó el Saudi Bin Laden Group, un gigante de la construcción, algo así como una Odebrecht saudita, para tener una referencia. ¿El resultado? Mohammed bin Laden se convirtió en billonario. Y tuvo más de 50 hijos, con distintas mujeres. Entre ellos, Osama. Infancia de lujo y la muerte del padre. Osama creció rodeado de lujo, comodidad e influencia. Pero a los 10 años de edad, su vida cambia de forma drástica. Su padre muere en un accidente aéreo. Después de eso, Osama es enviado a estudiar fuera del país. Y durante la década de 1970 termina en Líbano, donde cursa la preparatoria. El joven playboy en Líbano. Y aquí aparece una parte poco conocida de esta historia. En Líbano, Osama bin Laden lleva una vida completamente distinta a la imagen que conocemos hoy. Vive como un auténtico playboy. Autos deportivos, bebidas caras, fiestas, prostitución. Todo lo que una vida de excesos puede ofrecer. Pero en 1975, estalla la guerra civil libanesa. El país se hunde en el caos. Y Osama se ve obligado a regresar a Arabia Saudita. Crisis existencial y giro religioso. De regreso en su país, Osama comienza a reflexionar sobre su vida. Se da cuenta de que, si continuaba en ese ritmo, probablemente no llegaría muy lejos. Es en ese momento cuando toma una decisión, que cambiaría no solo su destino, sino el rumbo de la historia mundial. Osama comienza a asistir a clases religiosas islámicas, en busca de disciplina, propósito y redención. Y es ahí donde conoce a un hombre clave en su transformación. Abdullah Azzam. Afganistán y la Guerra Fría. Mientras tanto, en Afganistán, algo mucho más grande estaba ocurriendo. La Unión Soviética invade el país. Y el conflicto se convierte en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría. Clérigos islámicos comienzan a movilizar combatientes para luchar contra el comunismo. Y Osama, con su apellido poderoso, su dinero y sus conexiones, se vuelve extremadamente útil. Era cercano a Turki bin Faisal, príncipe saudita y director de la inteligencia del país. Y si había comunistas que combatir, solo faltaba una pieza en esta ecuación. Estados Unidos. La alianza con Estados Unidos, la CIA y Arabia Saudita. Se forma entonces una alianza histórica. Osama bin Laden, el gobierno saudita y la CIA. Osama ayuda a financiar, entrenar y estructurar grupos guerrilleros islámicos en Afganistán. En la prensa occidental, llega incluso a ser llamado un guerrero antisoviético. Pero aquí nace una de las mayores preguntas morales de la historia reciente. ¿Hasta qué punto el dinero y el apoyo de Estados Unidos ayudaron a crear al propio terrorismo internacional? El nacimiento del yihadismo organizado. Junto a Abdullah Azzam, Osama funda el Maktab al-Qidamat, una organización que institucionaliza la Yihad afgana. La entidad recibe apoyo de la CIA y de la inteligencia pakistaní. Allí, combatientes de distintos países se unen, cada uno con su propia ideología. El contacto directo con la guerra radicaliza aún más a Osama. Invierte dinero en Sudán. Y, a finales de los años 80, ya está completamente inmerso en el fundamentalismo extremo. La fundación de Al-Qaeda.
Osama llega entonces a una nueva conclusión. No solo el comunismo debía ser combatido. En 1988, funda la Frente Internacional de la Jihad contra Judíos y Cruzados. El nombre con el que el mundo la conocería sería otro. Al-Qaeda. Una red terrorista internacional. Extremadamente bien organizada. Que rápidamente se expande por Egipto, Libia, Argelia y otros países. Ruptura con Arabia Saudita y el Talibán. En un movimiento sorprendente, Osama rompe con la familia real saudita, acusándola de someterse a los Estados Unidos. Se convierte en persona non grata en su propio país. Durante la década de 1990, se aproxima al Talibán, liderado por el mulá Omar. A cambio de apoyo financiero y militar, el Talibán ofrece a Al-Qaeda una base fija en Afganistán. Ahora, Osama podía actuar libremente como terrorista. Los primeros grandes atentados. El 7 de agosto de 1998. 2 coches bomba explotan frente a las embajadas de Estados Unidos, en Kenia y Tanzania. El resultado. Más de 250 muertos y casi 5.500 heridos. El nombre de Osama Bin Laden entra definitivamente en los noticieros del mundo y en la lista de los hombres más buscados del planeta. En el año 2000, otro ataque sacude a Estados Unidos. El atentado contra el USS Cole, en Yemen, que deja 17 militares estadounidenses muertos. El plan final. Para ese momento, la CIA ya advertía. Al-Qaeda podía atacar en cualquier lugar del mundo. Osama estaba planeando algo mucho más grande. Algo sin precedentes. Un plan complejo, que involucraba aviones, fallas de seguridad, y un ataque que cambiaría la historia de la humanidad. El siglo XXI apenas comenzaba, y Osama Bin Laden dejó claro que no estaba jugando. El 11 de septiembre de 2001, el mundo fue testigo, en tiempo real, del mayor atentado terrorista en la historia de los Estados Unidos. Un evento que no solo sacudió a una nación, sino que redefinió las relaciones internacionales. Dio inicio a la llamada guerra contra el terror. Y selló, de manera definitiva, el destino de Osama Bin Laden. Aquel día marcó un punto de no retorno en la historia del siglo XXI. Una mañana común en Nueva York. El martes comenzó como cualquier otro. El cielo estaba despejado. Las oficinas de las Torres Gemelas funcionaban con normalidad. Y miles de personas seguían sus rutinas diarias sin imaginar que, en cuestión de horas, el mundo jamás volvería a ser el mismo. Nada hacía pensar que aquella mañana quedaría grabada en la historia. El mayor atentado terrorista en la historia de E.U. Poco después de las 9 de la mañana, aviones comerciales secuestrados impactaron objetivos estratégicos dentro de los Estados Unidos. Las Torres Gemelas, símbolo del poder económico estadounidense, fueron atacadas una tras otra. En cuestión de minutos, lo que al principio parecía un accidente, se reveló como un ataque coordinado y deliberado. Nunca antes un atentado terrorista había provocado una destrucción de tal magnitud en suelo estadounidense. El impacto inmediato en los Estados Unidos. El país entero entró en estado de shock. El espacio aéreo fue cerrado. Edificios fueron evacuados. Y la población observaba, atónita, imágenes que parecían irreales. El miedo se propagó rápidamente. Nadie sabía si nuevos ataques estaban por ocurrir. Los Estados Unidos estaban bajo ataque. Y eso lo cambiaría todo. El mundo en estado de alerta. En pocas horas, el impacto del 11 de septiembre superó las fronteras estadounidenses. Gobiernos de todo el mundo elevaron sus niveles de seguridad. Aeropuertos fueron cerrados. Y Fuerzas Armadas entraron en alerta máxima. El terrorismo dejaba de ser una amenaza lejana, para convertirse en un temor global. La redefinición de las relaciones internacionales. El atentado transformó por completo la política exterior de los Estados Unidos. La lógica del mundo posterior a la Guerra Fría fue reemplazada por una nueva división. ¿Quién estaba contra el terrorismo y quién no? El Medio Oriente pasó a ocupar el centro de la geopolítica mundial. Y antiguas alianzas comenzaron a ser reevaluadas. El mundo entraba en una nueva era. El inicio de la guerra contra el terror. Poco tiempo después, los Estados Unidos declararon oficialmente la guerra contra el terror. El objetivo era claro: eliminar a los grupos terroristas e impedir que ataques como aquel volvieran a repetirse. Esa decisión conduciría a intervenciones militares, operaciones encubiertas
y guerras que se extenderían durante décadas. Osama Bin Laden, el enemigo número 1. Las investigaciones avanzaron con rapidez. Las pruebas apuntaban directamente a Al-Qaeda, liderada por un hombre que hasta entonces era poco conocido para el gran público. Osama Bin Laden. A partir de ese momento, se convirtió en el hombre más buscado del planeta. Su nombre pasaría a simbolizar el terrorismo internacional. Las consecuencias globales. El 11 de septiembre desencadenó una serie de eventos, cuyos efectos se sintieron en todo el mundo. Guerras en Afganistán y en Irak. Nuevas leyes de vigilancia y seguridad. Restricciones en aeropuertos. Y una sensación permanente de amenaza. El mundo se había transformado en un lugar distinto. Más inseguro, más desconfiado y mucho más militarizado. El legado del 11 de septiembre. Más que un atentado. El 11 de septiembre se convirtió en un símbolo. Un trauma colectivo que marcó a generaciones. Y redefinió la manera en que el mundo entiende el terrorismo, la guerra y la seguridad. Hasta el día de hoy, sus consecuencias siguen presentes. En la política, la cultura y las relaciones internacionales. Un punto de no retorno. El 11 de septiembre de 2001 no fue solo un día trágico. Fue el inicio de una nueva era. El comienzo de la caída de Osama Bin Laden. Y el momento en que el mundo comprendió que nada volvería a ser como antes.